Bueno, y ahora nos vamos a meter en el mundo, para mí, mágico de los emprendedores. Emprendedores que tienen historias distintas, que tienen sueños distintos y que también tienen carreras distintas. Vale la pena conocerlos. Milagros, muy bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por el espacio, por estar acá. ¿Te imaginaste ser emprendedora? No, no me imaginé y tampoco lo elegí hasta que lo elegí. O sea, fue sucediendo hasta que lo elegí. Se enamoraron mutuamente. Sí. Ella es Milagros Kirpach. María Milagros Kirpach es emprendedora de impacto y comunicadora especializada en marketing digital y gestión de proyectos. Es cofundadora y CEO de No Pausa, una plataforma dedicada al bienestar de las mujeres 40+, en peri, meno y posmenopausia. Milagros cuenta con un posgrado en Innovación y Negocios Digitales en Salud por la Universidad de Buenos Aires y a lo largo de su carrera lideró iniciativas digitales para Nestlé y Bayer, además de fundar su propia agencia de marketing. Por un lado está Milagros, también la presento a Delfina Bilieri. Delfina, muy bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Bueno, un placer. Mamá desde hace poquito, 1 año, 2 hijos. 2 hijos, una beba de 1 año y medio y un nene de 5 años casi. Y una emprendedora desde ¿hace cuánto? Y empecé a emprender más o menos alrededor de hace 7 años atrás, 8. Sin embargo, fundadora de Embroxite desde el 2022. Bueno, la vamos a presentar formalmente. De ella se trata. Delfina Bilieri es fundadora y CEO de Embryoxit, una startup de biotecnología que busca reducir la infertilidad mediante el desarrollo de un test molecular no invasivo para mejorar las tasas de éxito en tratamientos de fertilización in vitro. Delfina es ingeniera industrial por la Universidad Católica Argentina y comenzó su carrera profesional en empresas como Volkswagen y Natura Cosméticos. Bueno, y vamos a completar este encuentro con el científico acá de la mesa, que es Alan Talebi. ¿Cómo andas, Alan? Bien, José, muchas gracias por el espacio, contento de estar acá. Bueno, un honor tener un científico, la verdad que de él se trata, vamos a presentárselos también formalmente, así ya podemos charlar. Él es Alan Talebi. Alan Talebi es emprendedor y cofundador de Bulsi, una startup de biotecnología creada en 2024. Es farmacéutico por la Universidad Nacional de La Plata y licenciado en Artes de la Escritura por la Universidad Nacional de las Artes, además de investigador principal del CONICET y profesor titular de Biofarmacia y Farmacocinética de la Universidad Nacional de La Plata. Alan ha publicado artículos científicos en revistas especializadas y capítulos de libros, y desde el año 2018 es director del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Bioactivos de la Universidad Nacional de La Plata. 3 ideas muy distintas con un objetivo que es el impacto. Arranco por tu proyecto, ¿no? Hablamos de pausa y de no pausa. Hablamos de no pausa. Y hablamos de menopausia también. Ujú. ¿Qué significa el proyecto? Bueno, no pausa lo que hacemos es acompañamos a las mujeres en meno y posmenopausia. Hace unos años atrás, Miriam, mi primera socia, allá por el 2018, me cuenta que había estado alrededor de 3 años en detectar que lo que tenía era estar entrando en una etapa normal, natural de la biología hormonal como lo es la perimenopausia. Que era algo de lo que se hablaba muy poco Muy en su poco. momento. Si ahora es un tema que empieza a estar en conversación, pero que todavía, digamos, nos falta mucho, imaginémonos hace 5 años atrás, mucho menos. El punto era que había estado con diagnósticos equivocados de anemia, de estrés, potencial demencia, tenía antecedentes familiares de demencia. Entonces, en todo ese camino que nos sentamos en medio de un café, me cuentan lo mal que la estaba pasando, y digo, bueno, no puede ser que empezamos a hablar sobre temas vinculados a menstruación, que temas vinculados a la maternidad, al puerperio se están poniendo sobre la mesa y todavía falta toda esta etapa de la biografía hormonal que está completamente silenciada y fuera de agenda, que es en realidad el climaterio, mal llamada menopausia. Menopausia es un solo día de nuestras vidas, es como la fecha de la última ¿Por menstruación. eso jugaron con el nombre? Por eso jugamos con el nombre. En realidad el nombre lo que hace es poner sobre la mesa igual, digamos, si bien es un no pausa y tiene un sentido, aún así, digamos, de hecho, originalmente el primer logo aparecía la I también y el me y aparecía la menopausia, digamos, en palabra, pero después nos dimos cuenta de esto, que hablar
en realidad es mucho más que hablar de menopausia, ¿no? Tenemos que hablar sobre toda la etapa completa. Voy a poner un punto ahí para ir a los otros dos proyectos y para charlar también de esto. Alan, cuando uno va, el resumen, ¿no? Y te lo hago y corregime, lo que vos haces a través de Bulsi es inteligencia artificial para detectar nuevos medicamentos. Sí, exactamente. Nosotros desarrollamos desde el ámbito académico, somos una empresa de base tecnológica incubada en la Universidad Nacional de La Plata y desde el ámbito académico desarrollamos algoritmos que son capaces de detectar a demanda moléculas que tienen una actividad farmacológica específica, ¿sí? A pedido de quien nos demande. Y bueno, la idea es que, bueno, a partir de 2020 tuvimos la suerte, siempre desde el ámbito académico, en ese entonces, empezar a colaborar con una multinacional farmacéutica y pudimos validar el poder predictivo de nuestros algoritmos en gran escala. En el ámbito académico lo hacíamos en pequeña, mediana escala y en cambio acá, colaborando con esta empresa farmacéutica, pudimos probar experimentalmente de cientos y ahora últimamente miles de moléculas que habíamos predicho para ver si tenían la actividad que habíamos anticipado. O sea, lo que ustedes detectaron es que se podía multiplicar por 40 o 50 la posibilidad de encontrar ciertos medicamentos complejos con el algoritmo. Exactamente, exactamente. Nosotros, comparado con lo que sería un screening farmacológico masivo, aumentamos hasta 50 veces, entre 40 y 50 veces, dependiendo del objetivo farmacológico, la probabilidad de encontrar una molécula con la actividad farmacológica que estamos buscando. Cuando uno va a los datos, 1 de cada 6 personas en la Argentina y en el mundo, ¿no? Creo que tiene problemas de fertilidad. Se habla mucho, lamentablemente, de los problemas en la mujer, pero lo mismo pasa entre los hombres. Digo, ¿y qué es lo que buscan ustedes? Nosotros lo que desarrollamos es mejorar la probabilidad de embarazo en los tratamientos de fertilización in vitro y la forma que lo hacemos es desarrollamos un test no invasivo que predice la probabilidad que tiene cada embrión de generar un embarazo. Esto comienza con una investigación del 2015, cuando nuestro CEO, Iván Anduaga, fundador de la Sociedad Argentina de Embriología, embriólogo con más de 20 años de experiencia, se junta con 2 científicos y él convivía como director de una clínica de fertilidad con el fracaso. El 70% de los tratamientos fracasan. Exacto, solo 30% tienen éxito. Exacto. Y hoy eso es altamente invasivo. O sea, también esto poco se habla, pero las personas, los pacientes que atraviesan, no es simplemente la transferencia de ese embrión y ese tratamiento, sino que empieza desde la extracción de los óvulos, son múltiples consultas con los médicos, inyecciones, hormonas, agotamiento, estrés, un deseo que es uno de los deseos más importantes que tenemos como ser humano de tener un hijo que no lo estamos logrando y no sabemos por qué, operaciones, infecciones, y todo eso conlleva que el paciente sufra mucho estrés y agotamiento. Y nosotros lo que buscamos es reducir los intentos que tiene que hacer ese paciente para lograr ese embarazo. Milagros, en esa charla que tenías en su momento con una de las personas que co-crearon este proyecto, se hablaba de síntomas que no podían ser revelados, ¿no? De lagunas mentales que hoy son identificadas, pero Exacto. antes no. ¿Y cómo llegan a llevarlo adelante? Bueno, igual acá me sumo también a lo que decía, que es un poco la misma historia, ¿no? O sea, el objetivo era ver cómo podíamos reducir esa jornada de dolor, ¿no? Porque justamente una de las cosas que pasa en esta etapa, en la perimenopausia, es que empieza la sintomatología mucho antes de lo que nos imaginamos, a mediados de los 40. ¿Qué es perimenopausia para el que no es especialista? Bueno, si hacemos como una línea del tiempo, por así decirlo, la fluctuación hormonal, digamos, los cambios de estrógeno, la bajada de las hormonas sexuales reproductivas empiezan mucho antes de lo que nos imaginamos en este momento de transición perimenopausia que digamos, que empieza, que culmina con la menopausia en sí, que es médicamente o técnicamente la fecha de la última menstruación del último periodo, que se sabe pasados 12 meses consecutivos sin menstruar, digamos, cuando nosotros sabemos que tuvimos nuestra menopausia un poco en retrospectiva, ese es como el caso, y después, digamos, todo lo que es posmenopausia. Entonces, la perimenopausia es como el alrededor de la menopausia, de la fecha de esa última menstruación, por así decirlo. Y ahí empiezan todos los síntomas y justamente ahí encontramos que había un gran problema, que era el diagnóstico tardío o equivocado. Es decir, que como a Miriam, a millones de mujeres les pasa, de hecho solo 1 de cada 5 conecta los síntomas con los cambios hormonales y en promedio se tarda alrededor de 3 años con recorrido en médicos de especialidades distintas, porque nos empieza a pasar esto, ¿no? Como vamos a un profesional de una especialidad
por ejemplo, en el caso de las mujeres estamos 5 veces más diagnosticadas de depresión y medicadas con ansiolíticos que otros grupos, pero vamos por resequedad en un ojo, ¿no? Un caso así como muy concreto, cuando en realidad la resequedad de todas las mucosas se ve afectada por los cambios hormonales de esa etapa, entonces no solo la resequedad ocular, sino la resequedad bucal, que genera retracción dentaria, resequedad vulvovaginal. Entonces lo que empieza a pasar es que el diagnóstico tardío también impacta en justamente tratamientos poco efectivos o equivocados. Bueno, y esa jornada de dolor nosotros la reducimos de alguna manera, primero con un diagnóstico, un test de autoevaluación, que es el Menoche, que es un test que invitamos a hacer a todas, son 10 minutos, o sea, justamente la jornada de 3 años se reduce a 10 minutos, basado en estándares internacionales, como por ejemplo la Menopause Rating Scale, que lo que hace es como justamente pasar por toda la sintomatología y medir el impacto que está teniendo los síntomas en la calidad de vida con un porcentaje. En función de eso, conectamos con profesionales médicos de especialidades distintas y proponemos acompañamiento para tratamiento de los síntomas, ¿no? Para mejora de los síntomas. Tomo ese diagnóstico tardío para pasar la pelota, en este caso a Alan. Cuando vos buscas medicamentos y buscas cuestiones de complejidad, también imagino que el tiempo es fundamental. Hablábamos del algoritmo, ¿cómo pesa lo del tiempo? Bueno, es muy importante porque en la industria farmacéutica desarrollar un nuevo medicamento en promedio, completar todo el ciclo de desarrollo, insume unos 12 años. Y por más de que, sin duda, el sector farmacéutico es un sector muy lucrativo también, en cierta medida es un sector, podemos decir, poco eficiente. Hay que investigar cientos a miles de moléculas para que una sobreviva todo el ciclo y se transforme en un medicamento innovador. Y esto, lo que estamos pensando es que por cada éxito hay un montón de moléculas que fracasan en el camino. Y eso es un problema, te diría, hasta social y humanitario, porque el precio de los medicamentos que son exitosos acarrea a sus espaldas el costo de todos esos fracasos. Entonces, todo lo que uno puede hacer hoy en día con las tecnologías de inteligencia artificial para acelerar ese ciclo y volverlo un poco, aunque sea más eficiente, va a repercutir eventualmente en más medicamentos innovadores y en medicamentos quizás más accesibles para mayor cantidad de pacientes. Hoy cuantificábamos a nivel internacional, son cerca de 2.500 millones de dólares que se demandan en investigación para un medicamento de altísima complejidad. En promedio sí, pero ese costo es tal porque soporta todos los fracasos, digamos. Entonces, si uno puede, si ya vos, no sé, duplicás o triplicás la tasa de aciertos, uno esperaría que el costo por medicamento innovador que se aprueba baje sustancialmente. Me subo a la IA para tu proyecto porque hablábamos de temas muy profundos. La verdad que los 3 temas son súper profundos y la fertilidad, la esperanza de una familia, los desgastes, no solo físicos, sino psicológicos que se dan cuando no se da esa bendición que es tener un chico cuando se busca. ¿Cómo te ayuda la IA? A ver, a nosotros lo que nos ayuda principalmente es a que el profesional tenga una herramienta para corroborar lo que él, a través de varios años de estudio, define que es ese embrión. A ver, como para simplificar, en un tratamiento, si es un escenario positivo, la paciente tiene 3 embriones, por ejemplo, y tiene que decidir cuál transferir. La decisión hoy en día está basada en aspectos morfológicos, es decir, que el profesional, el embriólogo, mira a través del microscopio y diciendo, bueno, en función del diámetro, de la cantidad de células, etcétera, define, voy a transferir el embrión 2. Pero una cosa es que te seleccione un embriólogo como Iván con 20 años de experiencia y otra es un embriólogo con 5 o 3 años de experiencia. Las clínicas también lo que realizan son test genéticos, que es realizar una biopsia sobre el embrión, pero eso es invasivo. Es decir, con un láser se corta el embrión y se le extrae células. Y muchas veces el daño es irreversible. Entonces, si vos vas a una paciente que tiene 2 embriones, 2 intentos, y le decís, ahora te queda uno porque lo descartamos, en la clínica es tremendo. Entonces, nosotros a través de modelos propios predecimos la probabilidad de embarazo que tiene cada embrión si realizan ese test. Y lo mejor que tiene es que hoy la AI, lo que está permitiendo, el poder que tiene AI hoy es poder predecir de forma no invasiva y poder salir de esas técnicas completamente invasivas que perjudica al profesional, a la clínica y obviamente al paciente. Bueno, la creación de comunidad, porque en definitiva los 3 en diferentes aspectos van a comunidades y a necesidades que tienen impacto. ¿Cómo es en tu rubro? ¿Cómo es esa creación
no solo de información, sino de comunidad. Está buenísimo y es clave porque de alguna forma, primero es la que nos dio la pauta de la dimensión del problema. Nosotros, digamos, cuando pasamos y empezamos a generar, digamos, como esta información, la comunidad nos dio la pauta de que esa experiencia personal o individual de Miriam era un problema colectivo y lo que nos propusimos fue empezar a recolectar también datos, información de esa comunidad. Dato mata relato en un punto, Totalmente. ¿no? Entonces, sí fue clave y es y sigue siendo clave porque en nuestro caso puntual, creo que, digamos, en el caso también de fertilidad, hay algo que es la desinformación y en el cual el visibilizar, el poner el tema en agenda pública es clave después para el negocio también, ¿no? ¿Por qué no se hablaba? ¿Por qué era una cuestión vergonzante, era una cuestión de sentirnos inmortales? Mira, para mí hay varias líneas, ¿no? Primero, digamos, no podemos olvidarnos que está dentro de uno de los tabúes más grandes, que es el tabú de envejecer. Entonces es como un tabú dentro de otra cápsula y otro tabú. Pero también, si nos ponemos a pensar como un poco más contextual, es una etapa que tiene hoy una dimensión que antes no tenía. O sea, si nos ponemos a pensar, no sé, 70 años atrás, vivíamos 59 años, dejábamos de menstruar a los 57. O sea, apenas vivíamos 2 años después de la última menstruación. ¿No? Digamos, como variando, pero un poco la dimensión que tenía era muy, muy baja. En cambio, hoy estamos hablando con ciencia, tecnología, innovación, aumento de la expectativa de vida, del lifespan, con una tendencia además, como hablábamos antes tras este espacio, a que toda la etapa, como así están corriendo otras cuestiones como la menstruación, se empiece a percibir o a mover un poco en el tiempo. Si nos ponemos a pensar hoy, vivimos ¿cuánto? Promedios globales, 77 años y dejamos de menstruar a los 50, esta menopausia, 2 años más, 2 años menos, o sea que vamos a vivir en esta etapa más de 1/3 de nuestras vidas. Y no solo eso, hay algo fundamental que es el rol que tenemos como mujeres, no es el mismo que antes, ¿no? Posiciones de toma de decisión, posiciones, digamos, como en el trabajo, en nuestras casas. Ya la historia del nido vacío no es la historia como que nos atraviesa a todas, sino que estamos hablando de mujeres que a mediados de los 40 tienen hijos chicos, entonces se cruza adolescencia. Entonces hay un rol de la mujer en esta etapa que no era el que era antes. Entonces eso es como fundamental. Pero también después como hay otras líneas que tienen que ver con, bueno, la investigación en mujeres, creo que el porcentaje es menos del 2%, 1%, ¿no? Como en general todavía nos falta estudiar mucho al cuerpo de la mujer. Entonces, en ese sentido también hay una deuda pendiente que probablemente ha hecho que esto no estuviese en agenda. Y por último, también como una cuestión más sociocultural, no deja de ser el fin de la vida reproductiva. Y eso tiene un peso sociocultural muy importante, ¿no? O sea, quieras o no, pero es tremendo igual. sí que todavía el peso, a veces me da, y esto siempre lo digo, ¿no? Me da pudor hablarlo porque dicen, yo no soy una persona que ha atravesado la menopausia, podría serlo, podría haber atravesado una menopausia precoz, una insuficiencia ovárica primaria, una menopausia inducida por cáncer, no es mi caso. Pero sí, digamos, hablo en nombre de nuestra comunidad, hablo en nombre de las más de 200.000 mujeres que acompañamos, que pasaron por el test de autoevaluación de menopausia y hay un punto en el cual ese fin de la vida reproductiva tiene un peso muy fuerte, que por suerte lo estamos empezando a desmitificar, ¿no? Mirá, voy a tomar este punto para hablar de los 3 proyectos y les pido respuestas bien cortas para poder Dale. aprovecharlos a los 3. ¿Cuál es el sueño más grande para tu emprendimiento? Hoy estás como CEO, pero sos parte también de la escala y de hecho volviste a trabajar rapidísimo. Sí, que este test, obviamente, nosotros somos 17 personas trabajando hoy en día y que este test, o sea, todos los esfuerzos están para que este test llegue a mercado y podamos ayudar a más de 186 millones de personas con problemas de fertilidad. Alan, vos sos científico, seguís trabajando y dirigiendo investigaciones científicas y tenés también este sombrero emprendedor. ¿Cuál es el sueño para este sombrero emprendedor? Para este sombrero el sueño es que al menos una molécula que hayamos identificado nosotros llegue a los pacientes. De hecho, Bulsi trabaja con organizaciones de familiares, organizaciones sin fines de lucro, de familiares con niños con epilepsia genéticas graves, a veces catastróficas, entonces el sueño es darle una solución real a esas familias. El nombre viene de dar en el blanco en inglés, por eso lo castellanizamos y así hablamos de Bulsi. ¿El sueño más grande
tuyo Mira, para el hay proyecto? una partecita del sueño que ya se cumple, digamos, como todos los días cuando recibimos como gracias por acompañar, gracias porque realmente como, mejoraste la calidad de vida, digamos, de mí, de mis relaciones, de mis vínculos. También hace un mes atrás, unos meses atrás, el Senado de la provincia lanzó la ley de concientización, digamos, la semana de concientización sobre la menopausia y el climaterio, y está basado en datos del primer reporte de menopausa, con lo cual hay algo de historia que siempre digo que estamos haciendo, ¿no? Que está sucediendo, estamos cambiando la historia en la cual se ha vivido durante años la menopausia o el climaterio, y creo que eso es parte del sueño y que realmente, digamos, creo que el más grande es que realmente esto ya no sea un tema, ¿no? Que ya no sea un tema, que podamos transitarlo con calidad de vida. Que deje de ser Sí, agenda. que deje de ser agenda en algún momento. Yo Porque creo que sí. es verdad que cuando tenés que visibilizar es porque algo está faltando. Y siempre digo que soy muy egoísta, ¿no? Porque yo lo hago por la Mili del futuro, así que no va a suceder todavía, pero bueno, cuando al menos mi hija llegue o mis hijos lleguen a esta etapa, que lo puedan transitar con calidad de vida y sin todos los inconvenientes que hoy está sucediendo en el país, ¿no? ¿Qué es lo más difícil de ser emprendedora? Yo creo que lo más difícil de ser emprendedora es que es un trabajo full time, 24/7, que no tiene corte y sos como la responsable con el equipo fundador de sostener esta empresa. Entonces, si hay que pagar sueldos, bueno, o sea, nos tenemos que hacer cargo, Vos digamos. sos ingeniera industrial de Ingeniera carrera. industrial, sí. ¿Y te imaginabas liderando un negocio de este tipo? En algún punto internamente sí. Obviamente que con el diario del lunes uno ve las cosas más simples, pero cuando uno se recibe y es joven, empieza a buscar cuál es su camino y todo me llevó a que siempre quise emprender en impacto y por eso apliqué a Gridex y fue cuando conocí a mi equipo cofundador. Y la realidad que es un gran desafío por la baja inversión pública-privada emprender en ciencia. Bueno, hablando de texto y contexto, ¿cuán importante es para vos como científico tener un ecosistema donde se apoye la ciencia, donde se invierta, donde se piense en el largo plazo? Fundamental. Bueno, uno de los objetivos de Bullseye es es tener una opción para retener a los recursos humanos altamente capacitados que formamos y que a veces por la volatilidad del país, por los altibajos que tiene la inversión en ciencia, terminan migrando. Tenemos doctores que formamos nosotros que ahora están en Francia, en Florida, en California, y bueno, tener una opción como para tener mejores chances de retenerlos y de que sigan trabajando en Argentina con nosotros. Bueno, eso es clave, ¿no? Pensar en la ciencia como en largo plazo es una inversión, ¿no? Esto que planteábamos recién también para que algo sea exitoso tenés que fracasar infinitas veces para poder llegar a hacer la diferencia y para eso necesitas invertir. Esto es opinión, perdonen, no es información. 18 de octubre, Día Mundial de la Menopausia. También parte Este sábado. de este proyecto que estamos hablando como tal. Igual nos corregiste al principio con climaterio como... Con la terminología. Bueno, Sí. hablemos hablas menocheck, menoplanes, cortito, ¿qué son? Bueno, es un plan de 8 semanas basado en pautas dietético-sanitarias. La verdad es que el rol que tiene lo que comemos y lo que hacemos, cuánto nos movemos en esta etapa es clave. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos es proponer un camino de 8 semanas para mejora de la sintomatología, independientemente de lo que se haga en el medio, ¿no? Las terapias de reposición hormonal o las suplementaciones que se acompañan en el camino. Pero esto es full basado en cambio de hábitos. Es una etapa muy bisagra, digamos. El rol que tienen los estrógenos es clave, de protección del corazón, del cerebro, de los huesos. Entonces, lo que hagamos en esta etapa y dejemos de hacer va a definir cómo vamos a vivir nuestra longevidad, esos años que ganamos con la ciencia. Entonces, es clave esto, el cambio, quienes están en esta etapa, que empiecen a identificar los síntomas, pero además hacer pautas, acciones, hábitos determinados en este momento. Minuto final para quienes nos miran y dicen, yo pienso ser emprendedor, estoy pensando, soy científico, me interesa el área de biotecnología, que es una de las áreas con más potencial también a nivel global y que vale la pena invertir en la Argentina. Sí. ¿Qué le decís? Bueno, para mí lo importante, y que lo hablamos en esta conversación, es la comunidad. Nosotros somos parte de Gridex, está la Cámara Argentina de Biotecnología, está Endeavor, somos parte también de un acelerador importante de Estados Unidos que se llama Techstars, y eso a nosotros nos abre
nos abre puertas, nos arma puentes. Entonces, emprender es muy difícil y mucho más si lo haces solo. Entonces, reunite de gente. Hacete una red. ¿Qué le decís? Bueno, un poco afrontar el desafío y el miedo que genera o el vértigo que genera como cambiar de idioma quizás y meterse en un ecosistema que uno no conoce, y también tener como resiliencia ante a veces las negativas o la dificultad que van apareciendo. Eso juega en todas las canchas. ¿Y qué le decís? Vos estudiaste comunicación periodística, tu camino fue por este lado de emprendedora. ¿Qué le decís a quienes te miran? Está bueno que muchas veces, digamos, el camino que se traza es el de corpo y después emprendedor. El camino puede ser como diverso, eso está buenísimo. Pero también pienso que, ojo, siempre digo lo mismo, porque me parece clave, que es ojo con el discurso del 24/7, porque si bien hay que entregar mucho, hay que realmente, digamos, sacrificar un montón, también siempre corremos el riesgo de cruzarnos, digamos, el proyecto con uno mismo y no hay, digamos, no hay negocio sin que las personas que lo hacen estén bien. Creo que es clave como un poco eso también el mensaje, como más allá de todo, sí, es re duro, pero hay que cuidarse primero para cuidar después. Bien, 3 historias muy distintas, muy disímiles, 3 proyectos que te muestran otra Argentina. Una Argentina con mucho potencial y una Argentina donde la ciencia construye el largo plazo. Seguimos con más salud. En 1983,